Cada uno de nosotros siempre tiene el anhelo, el deseo, el sueño, la esperanza de poder edificar. Y hay muchas cosas en nuestro proyecto de vida que nosotros nos ponemos en la tarea de edificar. Queremos edificar nuestra familia, queremos edificar nuestra empresa, queremos edificar nuestra vida, queremos edificarnos mediante la profesionalización. Todo en la vida es un constante edificarnos, siempre. Pero el asunto no es solamente edificar, sino también darnos cuenta de la forma como nosotros edificamos, como levantamos nosotros. Pero específicamente, ¿cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son los fundamentos de esa edificación nuestra? ¿Qué es lo que estamos poniendo sobre ello? Hay un principio fundamental que es un principio de justicia, que todos nosotros lo conocemos, y es el que aparece en la Sagrada Escritura: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Así aparece en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo pronuncia positivamente y me gusta más como lo pronuncia Jesús. Haz por los demás lo que quieres que hagan por ti. Fíjense que son dos formas de plantear el mismo asunto, pero sin lugar a dudas uno más positivo que el otro. El primero dice, no hagas, y Jesús enseña, haz. En el Antiguo Testamento nos decían, no hagas lo que no quieres que te hagan. Jesús enseña mucho mejor, haz lo que quieres que te hagan. Porque la forma como estaba planteado en el Antiguo Testamento es una forma como pasiva. No me hacen, no hago. No hago para que no me hagan. Pero ya la forma como lo plantea Jesús es mucho más propositiva. Quiero que me hagan, hago. Quiero que me hagan el bien, hago el bien. Quiero que construyan mi vida, construyo también la vida de los demás. Por eso, yo necesito que nosotros pensemos un poco lo que hemos edificado hasta hoy. ¿Cuáles han sido los cimientos que nosotros le hemos puesto? Porque además es importante entender que no se puede construir la felicidad propia sobre la ruina y sobre la desgracia de los demás. Que no se puede construir nuestro propio hogar sobre la ruina del hogar ajeno. Que no se puede construir nuestra propia familia sobre las ruinas de la familia de los demás. ¿Por qué creen ustedes que la Sagrada Escritura hace énfasis en no desearás a la mujer de tu prójimo o al marido de tu prójimo? Porque es que la Biblia sabe que ese principio de justicia establece como que, oye, si hay alguien que ya tiene construida una relación, si hay alguien que tiene construida una familia, ¿qué voy a hacer yo ahí de metido a interferir en una familia ya hecha? ¿Qué papel juego? ¿Por qué tengo que buscar un marido ajeno si ya tiene su mujer, una mujer ajena si ya tiene su marido, si ya tienen ellos construido? ¿Por qué quiero yo levantar sobre esa casa, mi propia casa? Por eso es importante darnos cuenta sobre qué hemos edificado. Y que uno no puede edificar su empresa sobre la quiebra provocada de los demás, sobre el desfalco de los demás. Que uno no puede pretender construir un emporio económico simplemente haciendo daño a la economía de otros, estafando a otros, que es el pan de cada día. ¿Cómo se construye? No simplemente qué es lo que se ve. Yo ese ejemplo se los he puesto a ustedes, que no es sencillamente lo que se ve de la edificación, sino sobre la base sobre la cual está construido. Porque lastimosamente uno tiene que reconocer que hay gente que construye, que intenta construir su propia vida sobre lágrimas, sangre, ruina ajena, felicidad ajena. Y gente que no le importa llevarse por delante a quien sea. Porque cuando uno hace eso,
lo que uno ha levantado quedó muy endeble y corre el riesgo, que seguramente lo que va a pasar, que se destruya. Yo necesariamente tengo que poner estos ejemplos que resultan ser incómodos. Yo sé que son incómodos, pero son necesarios. ¿Cómo puede una mujer, o viceversa, empezar a enamorarse de un hombre que está siendo infiel a su esposa? ¿Cree que si le es infiel a su esposa, le va a ser fiel a ella? Una mujer o un hombre que se quedan con una persona infiel se han quedado con un traidor. Eso es lo que conquistó. Un traidor. Y claro, tendrá que mantener siempre en la cabeza con la idea de: yo estoy con este hombre que destruyó su matrimonio, ¿cuándo destruirá el mío para meterse con otra como yo me metí anteriormente en el suyo? Y vale para los dos. Yo sé que el ejemplo es apaleante, doloroso, pero es que me toca ponerlos así para que nosotros entendamos qué dice Dios sobre esto. Porque yo no les puedo dejar a ustedes en el aire si no pongo situaciones muy puntuales para que entendamos esto a qué va. O cuando uno pretende minar la economía de otra persona proponiéndole un negocio y haciéndole que haga una gran inversión, cuando uno sabe que lo único que está haciendo es estafarlo para quedarse con su dinero. No se construye sobre lágrimas, sangre, ruina y felicidad ajena, porque lo que usted ha construido es endeble, no tiene ningún sustento. ¿Cuál fue el gran enemigo del pueblo de Israel? El primer gran enemigo poderoso del pueblo de Israel, Asiria. Cuando los profetas empiezan a aparecer, como el caso de Jeremías, y que constantemente están llamando al pueblo a la conversión porque están a las puertas de ser destruida como nación por la invasión de Asiria. La invasión de Asiria, un pueblo grande, poderoso, contra una nación pequeña. ¿Cuál era la capital de Asiria? Nínive. Finalmente, ¿qué pasó con Asiria? Invade, arrasa, arruina, destruye y destierra. Donde Asiria puso su pie, donde Asiria puso su caballería, donde Asiria puso su ejército, lo único que causó fue lágrimas, sangre, destrucción, muerte y felicidad. Una nación que somete a otra nación y la destruye invadiéndola. Y a los poquitos que quedaron vivos los desterró y se los llevó como esclavo para una nación extranjera. Pero las cosas quedaron así. Ya el Señor había advertido a Israel que si no se convertían, tendrían que pagar las consecuencias de haberse apartado de Él. Y el Señor se lo advierte a través de los profetas: Asiria los va a invadir, Asiria los va a destruir. Es que el Señor dio preaviso muchas veces. Pero como no prestaron atención, pues finalmente sufrieron las consecuencias. Asiria invade Israel, Israel es destruido. Obviamente Asiria, al invadir Israel, anexa un territorio y se expande su territorio. ¿Pero las cosas quedaron de esa forma? No. El Señor les viene a decir ahora a Nínive y a Asiria: no crean ustedes que esto que han hecho va a quedar simplemente así. Porque ustedes han hecho mucho daño y ustedes han expandido su territorio, ocasionando muerte y destierro y hambre. Y sépanlo que van a sufrir las consecuencias de haber pretendido construir su imperio con la sangre y las lágrimas y la destrucción de los demás. Por eso la profecía de hoy de Nahum ya no es una profecía contra Israel, es una profecía contra Asiria. Ya Dios no está hablando contra su pueblo, está hablando contra el pueblo invasor.
Y miren lo que dice de Asiria y de Nínive. Ay de la ciudad sanguinaria. Miren cómo llama el Señor a Asiria y a Nínive. La ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín. Los asirios eran un estado, un imperio que no se saciaba con nada, que invadía y anexaba. Invadía más y se extendía. Lo que hemos aprendido de historia, los pueblos antiguos querían extenderse, invadiendo para hacer mucho más grandes sus territorios. Pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Griego, pasó con Alejandro Magno, pasó con Napoleón Bonaparte, pasó con Adolfo Hitler. Todo lo que ellos ocasionaron con la guerra fue eso, una invasión de territorio ajeno para expandirse. Como está pasando con Rusia, con Ucrania, para convertir a Ucrania nuevamente en un estado ruso, como la antigua Unión Soviética. Y el Señor dice, eso no queda así, porque no se construye imperio, no se construye felicidad, no se construye familia, no se construye economía, no se construye nada sobre la destrucción ajena. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella de mentira, llena de rapiña, insaciable de botín, ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballo, brincos de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, tropiezan en cadáveres. Todo lo que dice Dios de Asiria. Y dice, echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo, Nínive está devastada. Ya no es la profecía contra Jerusalén, ahora es la profecía contra Nínive. Y efectivamente, el imperio asirio también cayó. Porque cada invasor tiene su cuarto de hora, tiene su momento, tiene su etapa dentro de la historia. Uno invade, se vuelve poderoso, es invadido por otro, que se vuelve poderoso, que es invadido por otro, que se vuelve poderoso, y así es la historia, de la humanidad. Uno viene, destruye, levanta lo de uno, viene otro, destruye de lo de uno, levanta lo suyo, viene otro, destruye lo del otro y levanta lo suyo. Es como una cadena interminable de quién destruye lo de quién para levantar lo propio. Por eso la pregunta del principio, ¿sobre qué hemos edificado lo que nosotros tenemos? Porque eso exige, cuando uno entiende que edificó mal, restaurar, reparar, intentar recomponer lo que haya que recomponer, pedir perdón. Pero no creamos nosotros que uno puede sencillamente ir, meterse a la casa del otro, destruir la casa del otro, invadir la casa del otro, dañar la relación afectiva del otro. Cada quien tiene derecho a construir su propio concepto de felicidad. Deje que el otro construya lo suyo, no se meta en eso. Y le voy a decir eso de esta forma, si a usted, mujer, viene un hombre que es casado a echarle piropo, usted diga, vea, vaya y respete a su mujer, dígaselo así frenteado. Vaya y respete a su mujer. Yo sé que hay mujeres que en estas cosas son claras, decisivas, berracas, hechas para adelante, y que así como defienden sus derechos de mujer, pues también tienen que defender sus derechos de individualidad y de respétame. Yo no necesito a alguien que ya tiene otra relación. ¿Para qué? Para hacerla sufrir a ella y para hacerme sufrir a mí. Para estar con ella y para estar conmigo. ¿A cuenta de qué? ¿Qué te sientes? Alejandro Magno, el superconquistador, el que cree que puede tener territorio en un lado y en el otro. No. Por eso es que a veces dicen que uno es jodido. Pero es que no hay que ser jodido, es que hay que ser claros. Y hay cosas en las que uno tiene que tener siempre mucha claridad.
Para que no tenga uno nunca que decir, mi casa se construyó sobre las lágrimas de un esposo abandonado, de una mujer abandonada, de unos hijos que perdieron a su papá. No se construye así. Y tengo que decirlo para que lo sepamos y ojalá ninguno de nosotros esté en una situación como esa. Pero para quienes me vayan a escuchar después, que por lo menos sientan que la palabra de Dios los inquietó. Y que seguramente va a haber alguno que me va a escuchar que diga, esto me dolió. Y la idea era eso, que doliera. Porque Dios corrige. Y Dios quiere que las cosas las hagamos bien hechas. Que entendamos ese principio básico de justicia. No quiero que me lo hagan a mí. No lo voy a hacer nunca contra los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.